Hablar con un poseso, hablar con un demonio en el momento en que está uno en el exorcismo, es auténticamente hablar con un espíritu condenado, con un espíritu que está en el infierno. El problema es que el demonio no tiene ningún voto de decir la verdad. Va a decir lo que le apetezca. Pero aún así se perciben varias cosas muy claras, como es el odio, un odio que no puede ocultar de ningún modo, un odio hacia todo, Dios, la Virgen, los sacramentos, cualquier persona, y eso es una cosa muy impactante. Después el demonio no tiene ni la más leve posibilidad de arrepentirse. Son las conversaciones que yo he tenido con ya un buen número de demonios. Eso es algo que queda muy patente. No hay posibilidad, no hay nada que hacer. Yo, por supuesto, no lo he intentado, pero en ciertos momentos sí que las conversaciones han dejado muy claro eso. Es un odio tan cualitativamente distinto a lo que vemos aquí en la tierra que no hay nada que hacer, ya es algo irreversible. Después, ese odio lleva a odiar a todas las cosas, como ya se ha dicho. No hay felicidad alguna. Hay gente que dice, bueno, si estoy en el infierno, por lo menos gozaré de compañía entretenida. Y no. El infierno es un estado en el que se pierde toda alegría, toda felicidad. Hay momentos en que quizás no se sufra tanto, eso sí que es cierto. Y momentos en que las llamas del dolor, de lo que se ha perdido, son verdaderamente ardientes, mucho más ardientes. Yo diría que eso es lo que caracteriza el infierno. Todos se odian en el infierno y tampoco debemos imaginarnos el infierno como un lugar lleno de espíritus en el que pues hay cosas, se habla, No. Yo diría que la mejor comparación es como un cementerio. Cada uno está en su fosa, sumergido en su propio remordimiento, lleno de ese odio, y por lo tanto no hay ningún interés en nada. Se odia todo. Es cierto que se comunican entre sí los demonios, etcétera, pero el mejor modo de comparar lo que es el infierno es eso, una especie de cementerio de fosas en que cada espíritu es eterno y está allí ardiendo en el conocimiento ya seguro de lo que se ha perdido y en el conocimiento igualmente seguro de que aquello nunca, jamás se va a poder conseguir. La visión de Dios. Lo que más he descubierto, francamente, es que el demonio es un ser muy poco temible. Alguien que está en gracia de Dios, que está cerca de Dios, que ora. Es el demonio el que tiene miedo de él, le tienta, eso sí, se acerca para tentar. Pero si ahora mismo se me apareciera aquí o en la soledad de mi habitación cuando esta noche duerma, Satán, el más poderoso de todos los demonios, solo tendría que decir Jesús, lleno de fe, con fe. Él no puede resistir esa palabra. Hay gente que dice, ¿qué pasa si se me aparece aquí una legión de demonios y no tengo agua bendita? Jesús. Esa palabra con fe tiene un gran poder. Entonces, vistas así las cosas, es lo que mucha gente me ha dicho después de salir de una sesión. Al principio uno tiene mucho miedo, pero cuando ya después va pasando media hora y se le ve que allí está retorciéndose, aullando, y que es él el que está siendo torturado por las oraciones, pues se pasa el miedo y uno dice, ¿esto es el demonio? Es verdad, es bien poca cosa. Así que yo a todos les animaría a no tener ningún miedo. Al único que hay que temer es a Dios, el santo temor de Dios, el temor de ofenderle, el temor de perderle por toda la eternidad, el temor de decir, Señor, no soy digno y tú eres verdaderamente el ser infinito en todo. Ese santo temor de comparecer en su presencia porque no somos nada y Él es la santidad.
Ese temor es el único temor que hay que tener. Cuando Jesús tuvo que condensar en una expresión todo ese poder de las tinieblas, todo ese poder del Averno, dijo, las puertas del infierno. Esto tiene muchas implicaciones. Cada palabra que usa Jesús es perfecta, nada es usado por Jesús más o menos o al tuntún. Hay una inteligencia infinita detrás de cada palabra en el Evangelio y de la Biblia. Puertas, es decir, el infierno tiene unas puertas a través de las que puede salir. Si solamente se pudiera entrar, no haría falta ninguna protección de ese edificio que él dice que va a ser construido sobre esa piedra. Desgraciadamente, ese infierno puede salir hacia este mundo. De hecho, en el libro del Apocalipsis, el apóstol que recostó la cabeza sobre el pecho de Jesús nos advierte que se abrirán esas puertas y saldrán furiosos porque sabrán que les queda poco tiempo para hacer el daño. Esas puertas son las puertas de salida de todos los seres condenados desde antes de la creación del mundo, puesto que el mundo angélico es anterior, según la tradición de los santos padres, y de todos los condenados después, desde los tiempos de Adán. Es verdaderamente sorprendente cómo desde la época de los primeros cristianos, pasando por los tímpanos medievales de las catedrales, en los que siempre se colocaban a los condenados a la izquierda del juez eterno, la predicación posterior, siempre se ha hablado de los condenados. El mismo Jesús habló de los condenados muchas veces. Y justo ahora que el pecado aumenta, que hay más pecado, que se pierde el sentido del pecado, ahora encima es cuando muchos dicen, ¿habrá condenados? Justo ahora es cuando la idea del infierno comienza a parecer herética. Por lo menos en Europa, no les exagero, suena algo herético hablar de condenación eterna. Yo recuerdo a un obispo muy nervioso, después de una conferencia mía, ir al micrófono rápidamente para hacer ciertas matizaciones a lo que había dicho, porque había hablado de los condenados. Enseguida quiso dejar claro, bueno, tampoco sabemos si hay nadie condenado. Es verdaderamente, iba a decir sorprendente, pero yo diría que es razonable que justo ahora en que se rompen todas las barreras más esenciales de la ley natural, de la decencia, justo ahora que se ponga en tela de juicio ya no siquiera si algo es pecado, sino incluso la posibilidad de recibir el fruto de ese pecado. Frente a eso, el Evangelio. Cualquiera que lo lea va a encontrar tantísimos textos en que Jesús habla de cómo al final pondrá unos a la derecha y otros a la izquierda. En un momento en que le preguntan, maestro, ¿son pocos los que se salvan? Esforzaos por entrar por la puerta estrecha, porque os aseguro que muchos al final querrán entrar y no podrán. Muchos. Si yo digo que muchos son los que se condenan, no me equivoco. La palabra que usa el original es muchos. Querrán entrar y no podrán.